Vamos a presentar otro y a conocer el otro tema que tenemos en este bloque. Concretamente contamos con Juan Cobos, que representa portavoz del movimiento andaluz en defensa de las pensiones públicas. Hablaremos justamente de la subida de las pensiones mínimas, las exigencias que tienen. Lo hacemos a continuación. Así es, si tienen previsto movilizarse hasta la capital de España, hasta Madrid, para protestar por esa subida mínima de las pensiones, entre otros temas, porque hablar de pensiones da para mucho. Vamos a hablar un ratito con Juan Cobo. Y justamente porque lo que denuncian desde el movimiento andaluz en defensa de las pensiones públicas es que la pensión mínima más común en España es de 785 euros, que es un 40% inferior a la que muestran las estadísticas oficiales. También hablaremos del tema de las mujeres, que le afectan más a ellas que a ellos. ¿Lo hacemos, si te parece? Me parece. Pues lo hacemos con Juan Cobos, a quien damos la bienvenida. Juan, buenos días. Buenos días, encantado de saludarlo. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esta denuncia que planteáis, justamente hoy que hemos conocido que el Estado inyectará 4.500 millones más en pensiones para el año 2022. No sé si cambia la situación o desde vuestro punto de vista la denuncia sigue sobre la mesa. Desde nuestro punto de vista, la denuncia no es que siga sobre la mesa, es que llevamos años con ella. Lo que nosotros hemos emitido en un comunicado ahora es que el propio Ministerio de Hacienda, a través de su Instituto de Estudios Fiscales, en agosto publicó un estudio firmado por dos investigadores de ese instituto, Ignacio Moral Arce y Jaime Villanueva, en la que habían detectado que la jubilación más frecuente en España era de 785 euros al mes, como habéis dicho. ¿Por qué resulta inferior al 40% de las estadísticas oficiales? Bien, porque las estadísticas oficiales lo que hacen es una media de todas las pensiones. Si, por ejemplo, un 20% de las pensiones son muy altas, un 30% medianas y el 50% muy bajas, las muy altas suben la media, pero la realidad lo que estamos diciendo es que la mayoría son bajas. Entonces, por eso, oficialmente, la media es más alta de lo que luego son la mayoría de las pensiones. Este trabajo muestra que mucha gente está viviendo con 10.000 o 11.000 euros al año. Sobre todo, sí, al mes, ojalá. Sobre todo porque esto afecta mucho más a las mujeres, que se sienten muchas veces, para poder conseguir una pensión un poquito más alta, obligadas a estar más tiempo trabajando. Y además esto es más grave todavía en Andalucía, donde la media de las pensiones y la mediana, es decir, la mayoría de las pensiones que se cobran, son inferiores al resto de España. Entonces nosotros pensamos que es imprescindible esa subida. Máxime cuando el actual gobierno, en el acuerdo de gobierno que firmaron el PSOE y Unidas Podemos, en su apartado 241 dice textualmente: mejoraremos el poder adquisitivo de las pensiones mínimas. Entonces nosotros seguimos insistiendo en ese tema. Y la segunda parte, ¿qué ocurre con que el Estado haya inyectado 4.000 y pico millones ahora? Bueno, vamos a ver. Eso ya estaba acordado, y procede de que la Seguridad Social está pagando con las cotizaciones de los trabajadores muchos gastos que no corresponden. Entonces el Estado tiene que inyectar dinero para pagar las pensiones, pero en realidad para toda la tesorería de la Seguridad Social, porque la Seguridad Social está pagando pensiones no contributivas, está pagando, pierde dinero por las tarifas planas, por la exención de cotizaciones a las nuevas empresas, en fin. En eso podríamos entrar, si queréis, el tema, porque es un tema muy interesante y que también está relacionado con la manifestación del 16. Exacto, justamente los motivos por los que convocáis para el 16 de octubre esa manifestación y el punto de vista que planteáis, ¿no? La oficialidad de los datos, justamente la media y esa desproporción, ¿no? Cuando la pensión mínima es de 785 euros. Sí, exactamente. Pero ya digo, eso no lo hemos inventado nosotros, lo ha dicho el propio Ministerio de Hacienda a través de un instituto de estudios que tiene. En cuanto a la manifestación, no la convocamos nosotros solos, la convocamos también con más organizaciones del Estado, con COESPE, la convocamos también con el movimiento gallego, que se llama Modepen, con otros movimientos de Madrid, e incluso contamos con el apoyo de sindicatos y de estudiantes, porque pensamos que que estamos intentando que los trabajadores y las trabajadoras en activo actualmente se den cuenta que es por ellos por lo que lo estamos diciendo, porque nosotros ya muchas veces nuestra pensión no va a bajar en el futuro, pero la de ellos hay previsiones de que baje.
Y abundando un poco en lo de las inyecciones que tiene que hacer de dinero el Estado, pues bueno, comentarte algunas cosas. Por ejemplo, en agosto del 2020 el Tribunal de Cuentas hizo un estudio en el que decía que la seguridad social, que el Estado tenía que resarcir a la seguridad social exactamente, a ver si lo encuentro, por 103.690 millones de euros, solo por dos conceptos, porque había estado pagando cosas de sanidad que no le correspondían y porque había estado pagando medidas de estímulo de empleo que tampoco le correspondían. Tampoco lo decimos nosotros, es un informe del Tribunal de Cuentas, que se publica en agosto del 2020. E incluso el mismo Pacto de Toledo, firmado por todos los partidos, en sus recomendaciones, dice en la recomendación número 1, que el Pacto de Toledo emplaza a acabar con el déficit de la seguridad social e insiste en la necesidad de un ejercicio didáctico para explicar a la población que gran parte de este agujero se debe a asumir determinados gastos impropios que no deberían haber sido asumidos por las cotizaciones. Entonces, ellos mismos reconocen que se ha estado haciendo unos gastos que no correspondían, porque las jubilaciones se pagan con cotizaciones, pero esas cotizaciones han pagado muchas cosas. De ahí viene el que ahora la seguridad social esté falta de dinero, haya que inyectarle un dinero para pagar cosas que encima no son suyas, pero eso que produce la sensación de que la seguridad social está en quiebra. Eso es lo que interesa decir, que la seguridad social está en quiebra. ¿Y para qué quieren crear ese ánimo en la gente? Pues para dos cosas. Primero, para rebajar las pensiones públicas en el futuro, porque está en quiebra, y segundo, para que la gente se asuste y diga, oye, pues yo no voy a hacer una pensión privada, porque esto no va a llegar dinero cuando yo esté jubilado. Esa es un poco la cuestión fundamental del asunto. ¿Y por qué afecta más a las mujeres y por qué es inferior en Andalucía a la media? Bueno, dos motivos. Vamos a ver, las mujeres. Las mujeres normalmente tienen unas carreras de cotización inferiores. ¿Por qué? Bueno, porque muchas de ellas dejan de trabajar para atender a la familia, por muchas cuestiones, para atender la casa, por si tienen padres enfermos, para atender a los niños, etcétera. Entonces, normalmente las carreras profesionales, que son las que producen la cotización, son inferiores en tiempo. Y en segundo lugar, porque normalmente, y todos lo sabemos, eso está estudiado, las mujeres cobran sueldos inferiores a los hombres, incluso realizando cotizan por menos. ¿Cuál es el final? Que su base de cotización es por menos dinero y por menos tiempo. Y entonces eso ocurre con las mujeres. ¿Y por qué en Andalucía es inferior también? Porque en Andalucía los sueldos son inferiores a la media del Estado. No es igual un sueldo y una cotización en el País Vasco, por poner un ejemplo, o en Navarra, o en Cantabria, por poner un ejemplo, que un sueldo y una cotización en Andalucía, que suelen ser más bajas. Y además que hay más paro y son más cortas las carreras profesionales. Por lo tanto, no tengo aquí los datos, pero si miramos, que se puede mirar en cualquier momento, la media de pensiones andaluzas y la media de pensiones estatal, se ve que hay una diferencia muy fuerte. Y en este caso, pues, estamos hablando del pacto entre Partido Socialista y Unidas Podemos también. ¿Crees que es factible, bueno, es un pacto de gobierno, pero crees que es factible que se ponga ese mejorar el poder adquisitivo de las pensiones mínimas en la situación que estás planteando? Bueno, ellos se comprometieron. Suponemos que en algún momento tendrán que hacerlo. Es decir, lo mismo que están trabajando por un salario mínimo interprofesional, y eso no lo discute nadie, o casi nadie en este país, que es preciso un salario digno, mínimo, pues también hay que pensar en las personas que tienen pensiones de miseria, que han llegado, incluso habiendo cotizado incluso, tienen pensiones muy bajas. Y entonces hay que subir también, lo mismo que el salario mínimo, hay que subir la pensión mínima. ¿En cuánto tiempo y en qué cantidad? Bueno, es cuestión de ellos, y nosotros de luego se lo vamos a exigir y se lo llevamos pidiendo a este gobierno y al anterior. Pero está claro que está en su pacto, en el pacto que ellos firmaron, en el punto, como digo, 241. Entonces esperamos que lo hagan, y eso es uno de los motivos por los que nosotros también vamos a Madrid el día 16 de octubre. Pues Juan Cobo, muchas gracias por estar con nosotros también y adelantarnos y ponernos también en conocimiento en las reivindicaciones que planteáis para el próximo 16 de octubre en la manifestación convocada en Madrid, ¿no? Por el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas y otros colectivos también a nivel del resto de España. Gracias por estar con nosotros.